मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई पूरी हुई। डॉक्टर अब्दुल सलाम पहले मुसलमान, पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये आला तरीन इनाम हासिल किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम अपनी साइंसी तहकीक के लिए हमेशा कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं और साइंसी असूलों की कुरान से वजाहत करते हैं। आप हर काम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam, un programa destinado a llevar conocimiento a toda la audiencia que está siempre al pendiente de estos programas. Como cada viernes, siempre lo disponemos a llevarles la discusión de un tema nuevo. En esta ocasión, siempre bajo la modalidad de las conferencias virtuales, vamos a hacer el enlace con el hermano Bilal, que ya está preparado en el otro set, para llevar un programa de mucho interés para todos ustedes. Hemos tratado de variar mucho la modalidad que hemos estado teniendo en otras ocasiones, para que ustedes también vayan teniendo un descanso también en cuanto a la temática que estamos manejando. Siempre las recomendaciones del caso en cuanto a respetar las disposiciones legales que están estableciendo en las diferentes partes de los países que están bajo cuarentena en estos momentos. A este día viernes, bienvenido Bilal a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos siguen viernes a viernes a través de las redes sociales. También haciéndoles el llamado para que acaten todas las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en el tema de salud para evitar la propagación del coronavirus. Bien, Bilal, excelente lo que tú dices y es bien cierto, hay que tener todas las precauciones que uno pueda tomar, dado que esto se está poniendo un tanto delicado. Esperamos y confiamos en Allah que dentro de poco ya podamos estar en nuestras modalidades normales, aunque acordémonos que aunque se levante la cuarentena, el problema de la enfermedad va a quedar siempre latente y no descartamos que vayan a haber más casos posteriormente. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje de origen pakistaní quien ha tenido, ha sido reconocido sus esfuerzos y su conocimiento para con la humanidad, y en esta ocasión nos disponemos a hablar referente a un físico pakistaní de nombre Muhammad Abdul Salam. En esta ocasión creo que Bilal tendremos la oportunidad de que tú pongas a nuestros amigos el conocimiento que este personaje ha aportado tanto a Pakistán como al resto del mundo en referencia al aporte físico teórico que él ha generado para con nuestras sociedades en la actualidad. Bien, sobre eso, Bilal, me gustaría que empezaras dando un breve bosquejo de quién es este personaje y cuáles son las maravillas de su conocimiento aportado como fortaleza a la sociedad y a la comunidad internacional. Bien, primero que nada, déjame felicitarte, Abdul Gafar, por haber decidido incluir a este personaje, porque esto me habla a mí claramente que este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador es un programa que no obedece y que no se deja llevar por presiones externas, como me lo habías comentado fuera del inicio de esta grabación, que algunos personajes incluso te estuvieron presionando para que este programa no saliera al aire, especialmente porque Abdul Salam, como algunos seguramente que han estudiado la vida de este físico saben, fue prácticamente borrado de un plumazo de la historia científica, cultural e intelectual de su país de nacimiento, que es Pakistán, y esto porque Abdul Salam pertenece al movimiento Ahmadiyya, y por eso se le ha negado prácticamente cualquier tipo de distinción dentro del mundo islámico, siendo que Abdul Salam es el primer musulmán en ser galardonado con el premio o con un premio Nobel en la rama de física o en las ramas de ciencia, cuestión importantísima. De hecho, fíjate que es tan curiosa la figura de Abdul Salam y levanta aún tanta polémica, no porque él haya sido un personaje polémico,
no precisamente porque el celo doctrinal de algunos personajes dentro del mundo islámico llevaron la situación a tal punto que incluso hoy en día la lápida de la tumba de Abdus Salam, que tiene una especie de, por decirlo así, tiene un texto, digamos, que está dividido en urdu y la parte de abajo en inglés. La palabra musulmán ha sido borrada por las autoridades de Pakistán. De hecho, por ahí va a aparecer una imagen en donde está encerrado en un círculo rojo precisamente la palabra musulmán, y ahí se puede ver claramente cómo ha sido borrada de la lápida de este famoso científico pakistaní. Y entonces yo te felicito, Gafar, porque según me comentabas vos, algunos personajes incluso te estuvieron mandando mensajes para que este programa no saliera al aire. Eso me habla muy bien que tu persona como editor y encargado de las entrevistas de este programa no se deja presionar. Y eso es muy bueno porque el mundo también tiene que reconocer, y nosotros especialmente como programa de cultura y de conocimiento del Islam, también tenemos que reconocer, independientemente de que nos parezca o no nos parezca la doctrina ahmadía, que eso para mí es secundario en este momento, pero hay que reconocer los méritos grandes en el área de las ciencias y los aportes de un personaje como Abdus Salam, quizás el científico del mundo islámico más importante del siglo XX, nacido allá en los años 20, si no estoy equivocado, del siglo pasado, y muerto en 1996. Fíjate que es importante añadir en cuanto a la vida de Abdus Salam, que de hecho él fue becado por Inglaterra para estudiar en dos de las más grandes instituciones académicas que existen en ese país, el Imperial College de Londres y también la Universidad de Cambridge, que fueron las dos instituciones que acogieron y le dieron respaldo a una mente tan brillante como la de Abdus Salam, que de hecho, como dijimos al principio, fue galardonado en 1979 con el premio Nobel en la rama de física por una teoría que estudiaba la relación entre las fuerzas nucleares y el electromagnetismo. También fíjate que hay que añadir que Abdus Salam fue de los personajes pioneros en el siglo XX en estudiar el mecanismo Higgs. Desde los años 60 venía estudiándolo. Este mecanismo Higgs, hay que acordarse que es aquel famoso postulado científico que dice la partícula de Dios, que fue postulado creo yo que allá por el año, a principios del último, digamos de la última, perdón, a principios del siglo XXI, si no estoy equivocado. Entonces es importante porque ahí podemos ver nosotros la importancia que ha tenido Abdus Salam en el mundo de la física especialmente. Entonces yo creo que es necesario hablar de esta clase de personajes que han hecho ciertos aportes al mundo. También no hay que olvidarse, Abdul Ghaffar, que Pakistán prácticamente le debe a Abdus Salam lo que es su actual programa nuclear, de energía nuclear. Y también le debe buena parte de la estructura científica que tiene Pakistán en estos tiempos. Sí, como tú dices, Bilal, es un papel muy importante el que este físico ha desarrollado. Lastimosamente, acordémoslo que siempre está imperante el prejuicio de que porque no perteneces a una rama en especial, que consideran que es qué decir, la establecida para pertenecer, automáticamente te terminan haciendo a un lado. Producto de ello tenemos en este personaje que hasta la inscripción en su lápida termina siendo abolido prácticamente la figura de que él es un musulmán. Partimos también del creer y de la idea que manejan de una manera errónea muchos musulmanes de diferentes corrientes disciplinarias, que para ellos los almadíes no representan una población musulmana.
Sin embargo, como decíamos en los programas anteriormente, como cuando desarrollamos aquel programa especial sobre los Ahmadíes, que no somos nosotros los encargados de juzgar o decir estos o aquellos son o no son musulmanes, no somos nosotros. En definitiva, son nuestras acciones y Alá quien va a determinar si o no somos musulmanes en este caso. Lo importante que hay que recargar en esto y recalcarlo, perdón, es que el aporte que este científico hace a la comunidad como tal es muy importante, dado que eh, el hecho de encontrar la separación de esos de los leptones y los quarks, que son parte de las investigaciones que él hizo, es un aporte sumamente importante para la que es la energía nuclear. Entonces, no sé qué más opinión más tenés en cuanto a lo que has revisado sobre la práctica intelectual que realizase Abdul Salam. De hecho, si bien es cierto que tú acotabas que fue postulado en un momento determinado fuera de las fronteras pakistaníes y reconocido el aporte que él ha hecho, tanto en Oxford como en otras partes del mundo. ¿Qué más tendría vos que aportarles a nuestros amigos que están en sintonía del programa? Fíjate que sucede algo bien curioso. Resulta que en el mundo islámico, en líneas generales, teniendo siempre en consideración algunas excepciones a la regla, el aporte de Abdul Salam es prácticamente desconocido. Sin embargo, en el mundo científico occidental, Abdul Salam es considerado una especie de celebridad en el mundo científico. Es decir, que la gran mayoría de las personas, de las instituciones que están relacionadas con el mundo de la ciencia en Occidente conocen muy bien la personalidad de Abdul Salam y conocen muy bien también los aportes, las teorías y los escritos de este científico pakistaní. Cosa que es curiosa porque de alguna forma refuerza aquella teoría que dice que a veces las personas que no son musulmanas terminan conociendo más sobre los aportes culturales y científicos del Islam que los propios musulmanes, que a veces son enceguecidos por el celo doctrinal, y eso les impide darse cuenta y apreciar algunas de las cosas más importantes y de los logros más significativos de los musulmanes, especialmente en el siglo XX. Hay que acordarse de algo, Gafari, esto es muy cierto. De hecho, en un artículo escrito por el profesor Abdul Salam, en el que habla sobre la ciencia en el mundo islámico contemporáneo, él hace un análisis certero, que para mí admite poca discusión. Y él dice que dentro de las grandes civilizaciones actuales, la que menos ha prosperado en el tema de la ciencia es el mundo islámico. Entonces, esto es un, digamos, es un análisis que a mí me parece más allá de lo certero, interesante, porque esa imagen del Abdul Salam desconocido para la gran mayoría de los musulmanes, a pesar de su celebridad científica, nos dice precisamente que esas ideas que Abdul Salam ha declarado en ese artículo son ciertas, que los musulmanes en buena parte de los casos desconocemos nuestro propio legado artístico, cultural y científico, lo que nos ha llevado a un atraso significativo en comparación con otras civilizaciones con las que tenemos que compartir. A excepción quizás de Malasia y quizás de Irán, que han logrado de alguna manera desarrollar una ciencia propia que tienen ambos, digamos, una base más o menos significativa en el orden científico. Yo creo que ningún otro país prácticamente se puede rescatar como países a la vanguardia científica. De hecho, hay países que, por ejemplo, producen mucho dinero en relación a la cantidad de petróleo que pueden producir. Eso nos habla también de lo certero de las palabras de Abdul Salam, que lamentablemente tiene razón. Los musulmanes desconocemos en la actualidad mucho de este legado científico-cultural. Abdul Salam, de hecho, también fue un destacado ensayista
escribió algunos ensayos relacionados precisamente con la ciencia y el mundo islámico, que hoy se pueden comprar por medio de algunas páginas electrónicas y se pueden adquirir, y uno puede darse cuenta de la mente profunda y de las ideas certeras de un personaje tan importante para la ciencia islámica del siglo XX como lo fue Abdus Salam. Entonces el llamado, quizás para los hermanos y las personas que ven este programa, es profundizar un poco más sobre los personajes islámicos del siglo XX. De hecho, más adelante en otros programas vamos a hablar de otros personajes importantes, no solamente en el mundo científico, sino también del mundo religioso y del mundo académico islámico, para que los amigos que nos siguen viernes a viernes tengan una idea más o menos certera de qué personajes son los que han hecho aportes significativos a la humanidad en tiempos contemporáneos. Así es que, bueno, hay que estar siempre a la expectativa y tenemos que profundizar en los personajes que han nacido dentro del mundo islámico. Ahora, fíjate que hay otra cosa también curiosa en cuanto al personaje de Abdus Salam. A pesar, como lo dijimos anteriormente, de su pertenencia a este movimiento que muchos musulmanes consideran fuera de lo que es digamos, el edificio islámico actual, porque hay que acordarse que en 1974, por ejemplo, Pakistán hizo una enmienda a la Constitución, y en esa enmienda a la Constitución prácticamente se declaró a los Ahmadíes como un movimiento que está totalmente fuera de lo que es el cuerpo doctrinal del Islam. De hecho, es el único país, Pakistán, que ha declarado oficialmente al movimiento Ahmadía, especialmente al movimiento Qadian, que es el movimiento al que pertenecía el doctor Abdus Salam, como un movimiento prácticamente apóstata. Entonces, eso tenemos que tenerlo también en consideración, porque también nos habla del contexto en el que tuvo que desarrollarse Abdus Salam. De hecho, Abdus Salam, debido a las persecuciones en contra de su comunidad, tuvo que salir al exilio y digamos que se asiló durante mucho tiempo, especialmente en Inglaterra. También hay que acordarse que Abdus Salam no solamente dio grandes aportes desde el punto de vista de la teoría científica, sino que también dio aportes prácticos. De hecho, fundó algunos institutos científicos en los cuales se concedían algunas becas para algunas mentes privilegiadas de la India, de Pakistán y de otros países del llamado tercer mundo, a los cuales, por medio de estas ayudas, pues se pudo potenciar, digamos, sus talentos. De hecho, no sé si todavía existe, yo creo que sí, pero hay una institución científica en Trieste, Italia, que fue fundada precisamente por el profesor Abdus Salam. También hay que acordarse que Abdus Salam fue consejero para el gobierno de Pakistán hasta 1974, que es precisamente cuando se enmienda la constitución pakistaní y se declara a los Ahmadíes como un movimiento fuera del Islam. También Abdus Salam fue un importante docente en el área de las ciencias, especialmente en la Universidad de Cambridge. Enseñó durante muchísimos años cosas relacionadas en el área precisamente en la que él brilló mucho, que es en la teoría de la física. Así que son aportes interesantes. También llevó a Pakistán a muchos científicos de primer orden para que estos ayudaran a construir una base para el desarrollo científico de Pakistán. Así que estamos hablando de un hombre que no solamente aporta en el sentido de la teoría científica, sino que aporta también en la práctica. Fíjate que es curioso también que Abdus Salam, en la gran mayoría de sus intervenciones, de sus discursos, de sus conferencias y de sus clases, siempre comenzara señalando la importancia que le da el Islam a la ciencia. De hecho, ahí se puede leer en inglés el discurso del doctor Abdus Salam en el contexto de su premio Nobel. De hecho, creo yo que es el discurso de aceptación del premio, en donde toda la introducción de ese discurso, el profesor Abdus Salam lo dedica a los aportes islámicos a la ciencia mundial. Y eso es algo que hay que rescatar.
Hace algunos años, no sé si el año pasado o el antepasado, también salió un documental bastante interesante en la plataforma de videos Netflix que habla de la vida de Abdus Salam. Y ahí uno puede darse cuenta, tal y como lo dicen los autores de ese documental, que también había un sentido profundamente religioso en la personalidad de Abdus Salam. De hecho, él dedicaba algunas horas de su, digamos, de su rutina para el estudio del Sagrado Corán. Siempre acompañaba sus lecturas, ya fueran estas religiosas o no, con la recitación coránica, lo que nos habla también de una visión desde el punto de vista religioso bastante profunda de Abdus Salam, que comprendía bien que el texto sagrado del Islam es un texto que hace llamados constantes hacia el estudio de la naturaleza, hacia el estudio y la reflexión de los asuntos cotidianos del hombre. Entonces, Abdul Ghaffar, a mí me parece que tocar estos temas y tocar los aportes de personajes como Abdus Salam es realmente importante para que la gente conozca la gran variedad y también los aportes del Islam a la ciencia. Bueno, como tú dices, Bilal, es bien importante que también tomemos en cuenta etapas y personajes que se han dejado fuera, producto de una actitud un tanto revanchista, y no tomando en cuenta el hecho de que todos tenemos derecho en esta vida a aportar y a ser reconocidos como tal. Bueno, Bilal, el tiempo, como decimos, siempre es corto y unas últimas palabras para irnos despidiendo de los amigos, Bilal. Bueno, como siempre decimos aquí en Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, un saludo muy especial para los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. De hecho, estamos recibiendo varios comentarios y estamos recibiendo también algunas preguntas y algunas sugerencias para programas futuros. Así que nosotros estamos siempre leyendo todos sus comentarios y también anotando e implementando algunas de las ideas que los mismos seguidores nos dejan en las redes sociales. Así es que un saludo para todos ellos y, como dijimos al principio de este programa, recordándoles siempre acatar todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Bien, bien, como dice Bilal, hay que tomar en cuenta todos los comentarios y mensajes que nos dejan nuestros amigos en las redes sociales de cuál partimos para hacer estos programas. Eh, Hay temas que por muy insignificantes que podrían parecer, pero siempre son tomados a consideración para desarrollarlos de una manera oportuna con la experticia que requiere y no algo inventado comúnmente están acostumbrados a hacer todos los medios de comunicación tradicional. No me resta más que agradecer la sintonía de este programa e invitar siempre a ser muy cuidadosos con nuestra salud, cuidar a nuestros hijos, a nuestros ancianos, que son los que al final terminan siendo los primeros afectados con esta enfermedad del coronavirus. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche por su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Cuídense mucho.